Quiero, el domingo pasado les dije que hoy iba a predicar algo que venía relacionado con lo que prediqué el domingo. Y el domingo hablé de la justicia, misericordia y gracia. Y para recordarles, o para aquellos que no estuvieron y no vieron el mensaje, justicia es recibir justamente lo que mereces por tu falta, ¿sí? Eso es el castigo justo que recibirías por el error que cometiste. Justicia es el pago de tu deuda, ¿sí? Eso es justo, es lo que mereces. Misericordia es no recibir el castigo, ¿sí? Que nosotros merecemos. Esto es cuando el juez decide anular la sentencia y perdonar tu falta, ¿sí? Y el castigo se te quita de encima. Eso es misericordia. Pero gracia, la gracia va mucho más allá. Gracia es cuando el juez no solo perdona la sentencia, sino que él baja del estrado, paga tu fianza, te adopta como hijo y te hace heredero de todos sus bienes y aún de el apellido que él lleva. O sea que sos un heredero nato. Así que la justicia te juzga, la misericordia te deja libre, pero la gracia te hace familia de Dios. Y nosotros, si estamos aquí, estamos por gracia. Gracia es regalo inmerecido de parte de Dios, aunque no lo merecíamos porque la justicia nos iba a hacer pagar algo, la misericordia nos podía perdonar, pero estábamos ahí nomás. La gracia nos hizo parte de la familia del reino. Y eso no es mérito nuestro, ese sacrificio lo hizo Jesucristo, porque el Padre te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz para que vos puedas ser salvo. Y yo también, por supuesto. Pero hoy quiero hablarles de algo un poquito más profundo, pero quiero que podamos entender con claridad esta palabra. Porque por ahí muchos se quedan con la gracia y es como que ya fuimos perdonados, no teníamos que hacer nada, nos regalaron todo y ahora podemos seguir libres. Pero quiero hablarles de la santidad bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro escribe a la iglesia y dice: yo, Pedro, se presenta, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. ¿Cuántos elegidos por Dios hay acá? Si estamos acá es porque fuimos elegidos por Dios. Que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capodocia, Asia y Bitinia. Nombran, los que viven en Magdalena también están. Se había olvidado de ponerlo acá, pero yo me acuerdo que estamos también ahí. Porque fuimos elegidos por Dios y somos extranjeros, ¿sí? Porque tenemos una ciudadanía celestial. Verso 2 dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. ¡Wow! Eso somos nosotros. Pastor, si usted supiera lo que yo tengo, esto quiero enseñarle esta noche. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esta es la carta que el apóstol Pedro escribe para los extranjeros, estamos incluidos nosotros ahí, y nos dice que fuimos elegidos desde hace mucho tiempo y que el Espíritu nos ha hecho santos. Amén. Yo quiero que con este mensaje usted hoy pueda entender la importancia de la santidad bíblica. Sabe que muchos creen que la santidad es una lista de cosas que uno no puede hacer. Ay, si en la santidad esto no se hace, esto no se hace, no se puede tomar vino, no se puede lo otro. Y empezamos a enumerar y decir: yo no puedo llegar a ser santo nunca.
parece que fuera un conjunto de normas que uno debe seguir, por lo tanto entienden que la santidad es sentirse esclavo de una religión. ¿Sí? ¿Alguien pensó así alguna vez? Creemos que para ser santo tenemos que estar esclavizados a normas, a preceptos, a mandamientos, que no podemos hacer nada de lo que nos gusta porque eso nos esclaviza. ¿Sí? Si hacemos algo de eso, quedamos fuera de la santidad. Pero en realidad, esa libertad que tanto deseamos, no es posible obtenerla sin santidad. Porque la santidad precisamente lo que nos da es libertad y no esclavitud. Voy a seguir enseñando. Mucha gente busca la libertad, pero huye de la santidad. Hay gente que quiere ser libre, entonces tiene un viva la pepa, no sé qué significa, pero vieron viva la pepa y hacemos, hay que vivir la vida y hacemos todo tipo de cosas menos lo que a Dios le agrada. Porque esa libertad que buscan los excluye, ¿sí? Parece que los hace estar esclavos la santidad, entonces quedan excluidos. Y ahí es donde se sienten prisioneros de la religión. Vos sos evangélico, ¿sabes las veces que me dijeron? Vos sos evangélico, no, ahí no te dejan jugar a la pelota, ahí no te dejan ponerte bikini, no podés andar en cuero, en short, no. Claro, es una esclavitud. Pues si hace un calor bárbaro y no me puedo sacar, no puedo ir a una playa, no puedo disfrutar de hacer un deporte porque me dijeron que es diabólico. Y ahí empezamos a poner un montón de cosas y hay una lista de cosas prohibidas que no podemos hacer. Algunos creen que la santidad es un estado de trance místico, ¿sí? O una perfección inalcanzable reservada para algún tipo de personas escogidas. Eso es para los monjes que están en el convento, para unos sacerdotes elegidos, y vemos la santidad con algo cultural y religioso que recibimos, y son las estatuas o vitrales que vemos en las iglesias tradicionales, donde esos eran los santos. Este es el santo de esto, este es el santo del otro, aquel la santa del otro. Y ¡wow! ¡Qué vida llevó esa gente para que le hayan hecho un monumento y hoy lo estén venerando! Es inalcanzable para mí. Entonces entiendo que la santidad es eso y para mí la santidad queda fuera de mi vida. ¿Alguien pensó alguna vez así? Creemos que es parte de lo que recibimos como cultura. Entonces, cuando vemos que esa confusión de la santidad es exactamente lo que mantiene a mucha gente frustrada y no quieren acercarse a Dios. Porque por más que trate de cumplir todas las normas y reglas que le impongan en la iglesia, igual no va a alcanzar a la santidad bíblica. Que sí, que tranquilo, que no se trata de lo que usted haga solamente o del esfuerzo que usted ponga. Y peor aún, muchos no entienden cómo Dios puede llamarlos santos cuando todavía se sienten sucios, impuros o pecadores. Porque el apóstol Pedro, le estaba escribiendo a los extranjeros de Poró, de pronto, de Capadocia, de Bitinia, de otros lugares, a los de Magdalena, y le estaba diciendo a los escogidos que el Espíritu Santo los ha hecho santos. Decimos, wow, ¿cómo puede ser que le esté hablando a esa gente? Para entender bien esto, tenemos que entender una palabra griega en el original, que es una palabra llamada agios. ¿Sí? Agios significa apartados. En nuestro idioma, la palabra santo suena como una perfección moral, pero para los apóstoles de la iglesia primitiva, esta palabra agios
no era un examen de conducta, era una declaración de propiedad. ¿Sí? Ahora, para entender qué significa agios, primero tenemos que entender qué significa otra palabra griega que es totalmente opuesta, que es koinos. Koinos es algo común, ¿sí? Me encantó, miren los dibujitos que me hizo Santi. Algo común y público, eso significa koinos. ¿Sabe que esta canasta, si usted la ve en cualquier lado, usted la usa en una casa, la puede usar para poner fruta si tiene mucha fruta, la puede usar para poner la ropa para llevar a lavar? Es una canasta koinos, es algo común, no tiene nada de raro. Pero si esta canasta la ponemos en la iglesia, esta canasta está dedicada y está puesta en el altar, esa canasta es agios, porque es apartada para el uso exclusivo de Dios. Que sí, que si usted se entiende que es, pero si usted es una persona común, usted es una persona koinos, pero Dios lo llama agios, Dios lo llama apartado, lo llama santo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo hasta acá? Algo que cualquiera puede usar es koinos. Koinos significa común, ordinario. Un ladrillo en el corralón de materiales es koinos, es algo común, cualquiera lo puede usar para cualquier cosa. Pero nosotros trajimos muchos ladrillos. ¿Sabe lo que era esto de ladrillo? Un camiones de ladrillos acá había. Pero esos ladrillos fueron puestos en esta pared para edificar el templo y esos ladrillos fueron santificados porque fueron apartados para hacer la casa de Dios. Hay gente que me dijo, pastor, usted sabe que tengo una fiesta grande, me lo han dicho. En la iglesia tiene tantas sillas, no me presta unas 50 sillas porque tengo una fiesta y recibo. ¿Sabes que no? ¿Por qué no? ¿Me va a negar a prestarme una silla? ¿Tiene tanta? No, porque esas sillas no son koinos, no son comunes. Esas sillas son agios, están apartadas para Dios. Estas sillas están santificadas. Todo lo que usted ve acá está santificado. ¿Sabe por qué? Porque fue comprado con plata de la iglesia para la iglesia y es para uso exclusivo de la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? El Señor nos escogió a nosotros y nos santificó para que nosotros seamos exclusividad de Él. Entonces ahí empezamos a entender la diferencia de estas dos palabras, agios y koinos. Koinos, común, algo vulgar. Y agios es algo apartado para Dios. ¿Cuánto me están entendiendo hasta acá? Entonces, entendemos que la santidad no es de calidad moral, sino es exclusividad de uso. ¿Qué significa esto? Se lo vuelvo a repetir. La santidad no es de calidad moral, sino exclusividad de uso. Es ser propiedad privada del Dios Altísimo. Ahora vamos a ver dos posiciones de la santidad. La santidad posicional y la santidad práctica. Yo quiero que usted entienda esto porque su concepto de santidad tiene que cambiar. Porque si no, usted va a vivir frustrado cada vez que cometa un error, cada vez que se sienta mal, cada vez que meta la pata, porque usted pierde su santidad. Y su vida se termina ahí nomás. Y usted dice, no sirvo para nada. Entonces, cuando usted entiende que hay dos posiciones, la santidad posicional y la santidad práctica. Para entender mejor esto, vamos a ver las escrituras, lo que el apóstol Pablo dice, escribiendo a los corintios, cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos. Primera de Corintios capítulo 1, del 1 al 3, igual que el apóstol Pablo, la carta que recién leímos, él se presenta como el escritor de la carta y a quien le escribe. Y dice así, Pablo, llamado a ser el apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe que la iglesia de Corinto era un desastre ético? En la iglesia de Corintio, usted lea primera y segunda de Corintios y va a ver que había envidias, había contiendas, había disensiones. Era un cachivache esa iglesia. Gracias a Dios que no era como la iglesia de Magdalena. Pero había de todo tipo de cosas. Incluso había pecados que eran graves, pecados que eran morales, sexuales, muy graves. Cuentan arqueólogos que estuvieron trabajando en la ciudad de Corinto y descubrieron parte de la ciudad que estaba enterrada y la estaban limpiando. Y dice que en los murales de las paredes había grabado tantos imágenes sexuales obscenas que dice que los arqueólogos que trabajaban en el lugar tapaban con lienzo esas paredes porque eran incómodo poder estar en ese lugar. A tal punto que historiadores hablan de que cuando iban a cometer orgías, pecados sexuales, ellos decían vamos a corintizar, porque se destacaba esta ciudad por ese tipo de cosas. Pero el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto que conocía muy bien y le dice a los santificados. ¿Qué era? ¿Este cachivache eran los santificados? Yo pensé que a los santificados le iba a escribir a los monjes del templo, a los sacerdotes que estaban en el altar. Le escribía a una iglesia que tenía desastre ético y moral de todo tipo. Le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, ¿cómo puede estar santificado y al mismo tiempo ser llamados a ser santos? Para entender mejor esto, tenemos que ver dos significados importantes. Y acá vemos el primero, que es la santidad posicional. Es la posición de santidad que nosotros recibimos. Y esta es nuestra posición santificada en el momento en que nosotros creímos en Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón. A partir de ese momento ya somos propiedad de Él y estamos en un lugar sagrado para Dios. Cuando usted hizo la oración de arrepentimiento, usted dijo, Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador personal. A partir de ese momento, usted es santificado. Entonces usted tiene una posición de santificado. ¿Sí? ¿Me está entendiendo hasta acá? Ahí, legalmente, para el cielo, llevamos la señal de agios, de apartados para Dios. A partir de ese momento, lo sacamos del negocio, de la calle, lo pusimos aquí y esto pasa a ser santificado. Si usted recibió a Jesucristo, usted pasó a esa posición de santificado. ¿Sí? Quiero que me entienda, que no se pierda, porque usted no se lo ganó, no es algo que usted hizo. Usted lo único que hizo fue por fe recibir a Jesús en su corazón. El resto lo hizo Jesucristo y esto pasa a que usted ya pertenece a ese lugar sagrado. Usted lleva esa señal de apartado, de santificado. Aunque usted no lo haya hecho, Cristo lo compró y Él compró esa posición para usted. Para entender mejor esto, es como un niño que fuera adoptado por un rey, por alguien de la realeza.
ese niño es adoptado en el momento que se firma el papel de adopción, ese niño pasa a ser príncipe. Ahora, ese niño no conoce de protocolos de realeza, no conoce la herencia que le pertenece, no sabe cómo manejar los cubiertos en una mesa real. Él no tiene idea de nada, pero ya está adoptado y pasa a ser príncipe. Aunque usted todavía no tenga idea de nada, no sepa cómo comportarse, no sepa, usted ya está santificado. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahí viene el proceso en el cual nosotros empezamos. Aunque todavía no sepa nada, su identidad cambió por decreto, no por comportamiento. Usted está decretado santo, no por su comportamiento, no por la buena moral que usted tenga, no por los buenos mandamientos que usted cumpla, no por lo que se haya apartado de pecado, sino porque hay un decreto del cielo que dice, este recibió el sacrificio de mi hijo en la cruz y hoy pasa a ser santificado entre muchos en el mundo. La segunda posición, ahí entra la santidad práctica. La primera fue la santidad posicional. Era la posición que recibimos por aceptar a Cristo. Ahora la santidad práctica. Si la posición es lo que somos, la práctica es aprender a vivir a la altura de lo que somos. Ahí viene nuestra etapa de practicidad, de poner en práctica o poner en obra aquello que somos. La religión nos enseña a trabajar desde afuera hacia adentro. Nosotros debemos portarnos bien para ver si alcanzamos la posición. Y bueno, vamos a ver si empezás a dejar un poquito los vicios, a ver si empezás a venir a la iglesia, vamos a ver. La religión por ahí hace eso, ¿sí? Entonces no tengo que... No, tranquilo. Usted tiene que tratar de poder hacer lo que quiera. Pero la palabra de Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Reconoce nuestra posición de santo y eso es lo que nos da poder para cambiar nuestra conducta. Si vos tenés a alguien tratándolo todo el tiempo de que es un inútil, que no sirve para nada, que es incapaz, que no va a llegar a ningún lado, esa persona posiblemente nunca logre algo en la vida. Ahora, si esa persona, vos le empezás a decir, vos podés, vos sos valioso, vos vas a alcanzar todo. Entonces Dios dice, tengo que empezar a trabajar desde adentro. A este primero lo santifico y después lo llamo a ser santo. Cuando yo lo estoy potenciando y le estoy declarando una posición, esa persona empieza a tener una transformación para lograr aquello por lo cual lo llamé. Pero nosotros no podemos quedarnos solo en la posición legal del apóstol Pedro. Él habla aún algo mucho más profundo. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquel que nos santificó ya nos puso una posición de santos, después entramos en una práctica de empezar a caminar en santidad. Pero el apóstol Pedro dice, si el que les dio la posición de santo es santo, ustedes también tienen que ser santos. Si el rey que te adoptó y te hizo príncipe firmando una adopción, él es rey, vos tenés que caminar como príncipe hacia la realeza. ¿Se entiende? Y ahí aparece otra palabra que es anastrofe o anastrofe. No sé bien cómo se pronunciará. Y esto no se refiere a un momento místico en el altar, sino a tu conducta diaria, a tu estilo de vida. Lo que el apóstol Pablo nos enseña es que si somos agios, si somos apartados para Dios, es una contradicción biológica que nosotros seamos coinos, seamos
comunes. ¿Se entiende? Él dice, si ustedes fueron apartados para Dios, fueron agios, sería una contradicción que ahora sean comunes, sean algo vulgar. Si el rey nos adoptó para la realeza, sería una contradicción que andemos como esclavos adentro del palacio. ¿Me están entendiendo esta diferencia? Nuestro comportamiento cotidiano tiene que cambiar. ¿Qué significa esto? Que la vida real significa que no existe tal cosa como la santidad del domingo. La santidad es un sistema operativo que ocurre todos los días, ¿sí? En segundo plano, hablamos cuando estamos con nuestro cónyuge en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, cuando nos movemos en lo secreto, cuando manejamos nuestras finanzas sin que nadie lo vea, cuando estamos con nuestro teléfono en lo oculto sin que nadie nos vea. Ahí es cuando nosotros tenemos que demostrar la santidad. La santidad total es cuando la santidad legal es parte de nuestro ser completo. O sea, está integrada a nuestro interior, está impregnada en nuestro ser y se refleja en el exterior. Esa es la santidad. No es lo que tenemos que hacer como ritual o como cumplimiento de ciertas normas, sino es lo que está impregnado dentro nuestro. Pasamos a ser parte de la santidad de Dios y esa santidad empieza a reflejarse dentro nuestro y se expone hacia afuera. ¿Me está entendiendo realmente o no? Dígame, porque si no empiezo todo de nuevo, arranco por el primer versículo otra vez. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Aquí el apóstol Pablo añade el motivo para que nosotros seamos santos. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Cuál es el motivo para que nosotros seamos santos? Porque el que nos llamó, el que nos santificó, es santo. Entonces dice, sean santos porque yo soy santo. Si yo hubiese sido inmundo, los hubiese llamado inmundicia, sean inmundos como yo soy inmundo. Pero si el que nos santificó, el que nos dio la posición de santo y el que entregó su Espíritu Santo para que nosotros seamos santos, porque puso su Espíritu a nuestra disposición para santificarnos, Él dice, entonces sean santos como yo también lo soy. La santidad total es cuando la santidad legal es parte de nuestro ser. Esa motivación no es el miedo al infierno. Lo contaba el otro día cuando alguien me decía, me caso para no irme al infierno. Esa no es la motivación por la cual nosotros nos santificamos, sino la imitación al Padre. Un hijo no se esfuerza por parecerse a su padre para que lo adopten. Se parece a su padre porque lleva el ADN en su interior. Entonces, él no es que hace un esfuerzo para parecerse al padre, ya se parece. Ya hay motivaciones, hay cosas que hace, expresiones que tiene, rasgos en su ser que se parecen al padre. ¿Y por qué? Porque está en su ADN. No porque él lo pidió, no porque él se esfuerce por cambiarlo, sino porque ya está dentro suyo. Por eso, cuando él dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, es simplemente dejar que el ADN de Dios se manifieste en el carácter del Hijo. Es permitir que el dueño de la casa pueda redecorar cada habitación, desde el living, desde la entrada, desde el lugar más hermoso hasta el galponcito que está en el fondo, lleno de cosas ocultas. Yo le doy permiso al dueño de la casa, entra en mi ser y transforma todo mi ser. Y siempre cuento cuando hablamos de liberación, pero hay una
un huequito ahí que ese no lo toque, ese lo manejo yo. Ese galponcito lo tengo yo, esa habitación, ese cajoncito no me lo abra nadie porque ahí tengo mis cosas. Ahí están mis cosas guardadas que no quiero que nadie las vea, no se las quiero revelar a nadie, no quiero que estén a la vista de ninguna persona, esas las tengo ahí. Ahí tengo pecados sin confesar, malos hábitos, rencores del pasado, heridas y traumas, y esos están ahí guardados. Pero ese no le permito a Dios que, no, 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 no. Si yo quiero ser santo, porque Él me dice, sé santo, como yo soy santo, tiene que estar en mi ADN y tiene que haber una transformación de todo mi ser. Señor, entra y remodela todo lo que sea necesario. Pero mira que algunas cosas va a haber que tirar paredes abajo y bueno, hacelo. Yo sé que va a quedar lindo. Yo sé que Dios lo va a hacer de esa manera. Amén. Aquí es donde la religión creó una confusión, porque entendíamos que debíamos estar limpios para ser aceptados por Dios. Mucha gente me dijo, pastor, yo quisiera ir a la iglesia, pero sabe que no voy porque si voy se caen todos los santos. Tranquilo, vení que acá hay ventiladores nomás, no hay santo colgado en la pared. Se caerán los ventiladores de última. Hay gente que cree que tiene que estar bien para venir. Esto no es un museo de gente santa. Esto es un hospital de enfermos para que sean sanados. Entonces, cuando nosotros entendemos que podemos presentarlo y si venimos es porque Él ya nos santificó, ahora sí entra nuestro proceso de trabajo para ser santo. La Biblia dice, Dios te apartó, te hizo agios, Él te apartó, te santificó y ahora su presencia es la que te limpia. Eres santo porque Dios te ha reclamado como suyo, no porque hayas dejado de cometer errores. Pero yo voy a la iglesia y todavía tengo una recaída, todavía me pasó y volví a caer. Tranquilo, Dios ya te santificó. Ahora estás en proceso de ser santo. Entonces no te frustres porque Dios ya te santificó y ahora te llama a ser santo. Ahora estás en el proceso del llamado. Él ya te dio. ¿Cuántos entran a trabajar a un lugar y bueno, necesito operarios para tal cosa? Y usted entra a trabajar y le dice, Isabel, y mucho no, pero bueno, tengo ganas de aprender. Güey, eso ya está bueno. Y empezá y agarrate y lo primero que hiciste, rompiste la herramienta. Uy, se me rompió. Tranquilo, estás acá para aprender. La herramienta se usa de esta manera. Así no se te va a romper. Uy, yo pensé que ya me iba a echar. No, vos te imaginas que Dios te pone santificado, al otro día te tacha, no porque hizo un error. Al otro día te vuelve a llamar, otra vez te escribe. ¿Te imaginas? No le alcanzaría el liquid paper, pobre Dios. Tendría que borrarnos y tacharnos y volver a escribirnos todos los días. En el nombre de Jesús. Necesitamos, preste atención por favor, porque después no puede estar en santidad porque está distraído. Entienda la palabra de Dios. Si nosotros vemos un pincel en las manos de un gran maestro de pintura, ese pincel no es valioso por la calidad de su cerda, sino por las manos de quien está. Imagínese ese pincel en un Da Vinci, en un Miguel Ángel. No soy muy sabiondo de obras de arte, pero conozco, creo que eso. Cuando vemos que ellos hacen algo maravilloso, y no es por el pincel ni por la cerda que tenga, es por quien lo maneja. Había un violinista muy conocido, Paganini, y dice que le dan un violín viejo que estaba en un museo y este hombre lo agarra y lo empieza a usar y empieza a tocar unas melodías tremendas y mientras está tocando se le rompe una cuerda y le quedan tres y sigue tocando y se le rompe otra cuerda hasta que el violín quedó con una sola cuerda y ese violín siguió sonando con una melodía correcta. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por el violín? No, por quien lo estaba tocando. Acá pasa lo mismo. No es nuestro el mérito, sino es quien está obrando dentro nuestro. Entonces tenemos que entender esto para que nosotros
podamos caminar. Cuando estamos en las manos de un buen maestro, va a salir una obra maestra de nosotros. Y creo que el mejor maestro lo tenemos todos, porque Él nos llamó a santificarnos. ¿Qué significa esto? Que muchos cristianos viven frustrados porque intentan mejorar, intentan santificarse antes que entregarse o rendirse al maestro. Imagínese ese pincel, diga, no, 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 deja que primero arregle mi cerda, deja que primero me ponga. No, tranquilo, si te agarra el maestro, aunque las cerdas estén todas despeinadas, algo, una obra de arte buena va a salir de allí. Que sí, que no te hagas problema por eso, entregate en las manos de ese maestro. Muchas personas están intentando ser instrumentos santos antes de que el rey los toque. Pero Dios no busca instrumentos santos, Él busca instrumentos que se dejen apartar para ser santos. Si nosotros tenemos herramientas en las manos de un carpintero, si ese es buen carpintero, esas herramientas van a ser bien utilizadas. Ahora esas mismas herramientas se las damos para otro. Me contaba alguien el otro día que su hija estaba yendo a la escuela técnica y se estaba cortando, papá, y no podía cortar. Y vino el profesor y me dijo, es que estás usando la sierra al revés. Y dice, la habías agarrado al revés, cortabas con los dientes para atrás. No, estaba cortando con el lomo que sostenía la sierra, con el arco. Y no podía cortar. Cuando nosotros ponemos herramientas en alguien inexperto, seguramente no va a hacer nada. Pero nosotros somos herramientas comunes, apartadas para el uso exclusivo de un maestro que sabe usarnos. Y cuando entendemos eso, Dios puede hacer algo grande con nosotros. Aunque esté desafilado, aunque esté torcido, el maestro que sabe usar las herramientas las va a usar correctamente. Amén. Si has recibido a Jesús en tu corazón, el sello de propiedad privada ha sido puesto sobre tu vida. Ahí eres agios. Ya no eres del montón o no eres algo común, ya no eres koinos. ¿Sí? Ahora vamos a la aplicación práctica y ya terminamos con esto. Porque muchos se preguntan, si ya soy libre y mi posición es de santo, ¿por qué no puedo vivir como quiero? Dios ya me santificó, ya me apartó para uso exclusivo. Ahora ya soy santo. ¿Por qué no puedo vivir como quiero y seguir pecando? Porque la santidad no es una prohibición, sino una protección. Al igual que una zona restringida protege lo que hay dentro, la santidad protege tu corazón de lo que puedes destruirlo. ¿Cuántos estuvieron en lugares hospital y dice prohibido pasar, zona restringida, ponen una calavera ahí con los huesitos, decir, ¿qué hay acá adentro? Material radiactivo, no sé, venenos, cosas que puedan ser peligrosas, desechos tóxicos. Y ves, ¿qué están protegiendo el lugar para? Están protegiendo el lugar para que no se dañe, para que nadie sea contaminado de eso. Cuando nosotros pasamos a ese punto, Dios protege la santidad que hay en nuestro corazón de aquello que pueda destruirlo. Cuando nosotros decidimos no pecar, no lo hacemos por temor o porque tengamos una prohibición, sino porque somos protegidos. Estamos cuidando a aquel que nos apartó, a aquel que nos eligió. Dejaría que alguien use su cepillo de diente para limpiar. Vieron que a veces en el inodoro se hace sarro. Alguien dice, agarrá mi cepillito de diente y limpia el inodoro ahí. Después ponerlo otra vez dentro del vasito, así mañana me cepillo los dientes. ¿Alguien haría eso? ¿Y por qué se cree que Dios va a dejar que usted se vaya a ensuciar cuando Dios lo apartó para un uso exclusivo? Ya todos van a mirar los cepillitos de diente ahora. Eso no es porque ese cepillo de dientes sea mágico o tenga algo, sino porque está apartado para un uso que es íntimo, para un uso que es valioso,
para un uso que es único. Entonces no voy a permitir que ese cepillo sea usado en cualquier cosa inmunda. Lo mismo es mi vida para Dios. Cuando Dios me santifica es para que yo no me vaya a nada inmundo. Cada uno de nosotros somos ese objeto valioso para Dios. Cada uno de nosotros somos ese cepillo valioso para Dios. Ese pincel en manos del Maestro. No pecamos porque ya no somos libres, sino porque valoramos tanto nuestra relación con el Padre que no queremos que nadie ensucie lo que le pertenece a Dios. Si yo no decido no pecar, no es por miedo al infierno, no es porque tenga una prohibición de hacerlo. Porque ahora no podés. Porque la iglesia no te deja. Porque el pastor dijo que no. No, no tengas miedo por las prohibiciones. Si no pecas, es porque no querés ensuciar lo que le pertenece a Dios. Tu vida, tu alma, tus pensamientos, todo tu ser le pertenece a aquel que murió en la cruz por ti. Por eso te santificó. Ahora te llama a ser santo. Ahora no puedo hacer más esto, no puedo hacer más el otro. No, ¿sabes por qué no lo hago? Porque soy propiedad exclusiva del Padre. Y no voy a ensuciar lo que le pertenece a Él. Entonces empiezo a valorar mi estima y empiezo a entender que Dios me llamó como algo valioso. No soy koinos, no soy algo común. Ahora pasé a ser agios, algo apartado para Él. Cuando yo entiendo eso, mi vida cambia. ¿Por qué aún las cosas que podía hacer en oculto porque nadie me veía, no me condenaban tanto? Ahora entiendo que le pertenezco a Él y no tengo que ensuciar lo que Él me dio. Mi santidad la guardo y la cuido porque le pertenece al Padre. La santidad sería como un cartel de no molestar colgado en nuestra alma. Es decirle al mundo que ya no puede usarme, que mi tiempo, mi cuerpo, mi mente ya tienen un dueño. Le pertenecen a Él. Entonces yo decido no mal usar eso, no malgastar eso, no ensuciar eso, porque le pertenece al Padre. La religión nos da una carga que nosotros no podemos llevar. Dios nos da una identidad que nosotros no podemos perder. Si Dios nos dio la identidad de santificados, de apartados para Él, yo no lo voy a tirar como algo inmundo. No lo voy a pisotear y a malgastar. Porque estoy desperdiciando, despreciando lo valioso que Dios puso en mí. Él me dio una identidad que yo no puedo perder. Santo, Hijo de Dios. Siempre creímos que los santos eran los santulones que se ponían una vestimenta para aparentar santidad. Cuando Jesús estuvo, esos que tenían esos lugares y ocupaban esos lugares, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera eran blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerte y pudredumbre. Hipócritas, les decía. No tenemos que ocupar ese lugar. Sí tenemos que ocupar el lugar de santos al cual Él nos llamó. No somos el resultado de nuestro esfuerzo, somos el resultado de la elección que Dios tuvo con nosotros. Dios nos eligió, Él nos adoptó, Él nos santificó y nos llamó a ser santos. Y nos dijo, ahora que perteneces al Padre, viví como el Padre. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No los domingos para ir a la iglesia. En toda nuestra manera de vivir. Y conclusión. ¿Cuántos entendieron que somos koinos?
que somos apartados para Él. Somos agios, no somos coinos. Por eso le pregunté, ¿cuánto entendieron que somos coinos? Me dijeron que sí. Dije, no entendieron nada. Vamos a empezar de nuevo. No somos coinos, somos agios. Somos apartados para Él. Nosotros no somos algo común de este mundo. No somos un accidente que tenemos que vivir bajo la lupa mirando los errores que cometimos. Y ahora, si el pastor se entera, sí, no te preocupes, que se entere el pastor, preocúpate que no ofendas al Padre, que no ofendas a aquel que murió por vos. Entendimos que fuimos agios, apartados, adoptados para uso exclusivo del Rey de Reyes. Pertenecemos a la familia real. Dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. En nosotros está el linaje real, sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Ese es nuestro título. Nosotros no somos algo común, no somos cachivache, somos algo especial para Dios. Entonces, en el momento de reclamar nuestra posición, Señor, si me elegiste como santificado, ayúdame en este proceso a ser santos. Porque no somos esclavos de normas que tenemos que seguir, sino somos hijos adoptados para el diseño original de Dios. Dios quiere que vivamos en santidad por amor al que nos llamó, no por temor a un castigo. Y ahí está la verdadera libertad. El pecado te esclaviza, la santidad te hace libre. Cierra tus ojos allí donde está. Papá, yo te pido que esta palabra pueda ser atesorada en el corazón de cada uno de aquellos que tú llamaste como santos. Aquellos que recibieron ese agios, ese apartados para uso exclusivo de Dios. Si hoy decidimos no contaminarnos, no entregar nuestra vida al pecado, no seguir con los malos hábitos que quizá teníamos, con una vida de placeres desordenados. Y no lo hacemos como algo que nos está esclavizando, sino como algo que nos está dando libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Ninguna persona en pecado vive en libertad. Hablo con mucha gente y nunca me presento como pastor, aunque muchos me conocen. Pero hablaba con alguien que vivía una vida de promiscuidad. Y una y otra vez me acerqué a hablar con esta persona. Y cada tanto tiempo cíclico entran estados de angustia, de depresión, familias destruidas, hijos que no puede ver, economía que se le derrumba. Y por allá una nueva relación y la felicidad brota. Pero al poquito tiempo otra vez está en el hoyo.
pensamientos de muerte en su cabeza, fracaso, ruina. A pesar de la mucha plata que pueda ganar y las muchas cosas que pueda conquistar en esta tierra, su alma está destruida. Porque sigue siendo koinos, algo común, que es usado para cualquier cosa. Y está esclavizado en esa posición sin poder alcanzar la libertad. Y alguna vez hablando me dijo, no sé cómo vos no tenés ningún problema. Yo vivo libre. Porque el que me llamó es santo y me santificó. Yo te puedo decir que no hay mejor libertad que vivir para Dios. Él te hace libre. Porque todo lo que Cristo ganó en la cruz es herencia para que tú puedas disfrutar. Decide hoy vivir en la santidad. Esa santidad posicional es la que el Padre te dio solo por elección de Él, sin que tú hagas nada. Él te santificó. Y la santidad práctica es aquella que debes vivir cada día, siendo santo como Él es santo. Comienza a caminar como un príncipe, porque las cosas de la realeza te pertenecen. Quizá no sepas todavía cómo hacerlo, pero comienza a aprender. Acércate a aquellos que disfrutan de la santidad. Muchos viven como santulones, hablando mucho de las cosas de Dios, pero viviendo vidas de pecado, de práctica de pecados. Y eso sigue esclavizando sus almas. Pero aquellos que entendieron que fueron apartados para Él, Dios tiene un propósito con sus vidas. Papá, te pido en esta hora, por cada uno de los hijos de esta casa, por cada uno de aquellos que recibieron este mensaje, Señor, que puedan ser santos, que puedan caminar en el propósito que tú diseñaste. Como ese cepillo para un uso valioso, exclusivo, íntimo. Para eso te llamó Dios. Él quiere relacionarse contigo íntimamente. Aprende a tener comunión, intimidad con Dios. Eso es santidad. Aprende a transformar aquellos deseos que vienen a esclavizarte en prácticas de libertad. Papá, bendigo a cada uno de los que hoy recibieron esta palabra. Como el apóstol escribía en esa carta, a los santificados de Magdalena, Dios los llama a ser santos. Papá, aquellos que tú llamaste, ayúdales en su proceso de santidad. Ayúdales a caminar en el agios, sabiendo que son apartados para uso exclusivo de tu propiedad. Que sus cuerpos no se contaminarán en inmundicia. Que sus lenguas no serán parte de maldición. Que sus pensamientos serán rendidos en obediencia a ti. Dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo Jesús. Todo pensamiento contrario que venga a tu vida,
será rendido en la obediencia a Jesús. Papá, gracias te doy. Gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú lleves a cada uno en ese proceso de santificación a llegar a ser santos. Toda frustración por normas, reglas, preceptos y mandamientos que no puedan cumplir, que sean quitadas fuera. Porque Dios no te llamó al cumplimiento de rituales. Dios te llamó a una vida apartada para Él. Papá, llénalos de tu presencia. Bendigo a cada uno de los hijos de esta casa. Oro por cada uno de aquellos que en esta hora están necesitando un milagro en su salud. Papá, oro por nuestros hermanos que están internados, por aquellos que están atravesando un tiempo difícil ahora, que están en recuperación. Papá, en el nombre de Jesús, aplicamos la sangre de Cristo sobre cada una de esas vidas y enviamos palabra de vida desde aquí y los declaramos sanos en el nombre de Jesucristo. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Oro por la economía de cada familia, Señor, y desato prosperidad y abundancia de recursos, de trabajo sobre cada uno de aquellos que están en escasez en esta hora. Ayúdales a ser buenos administradores y mayordomos de cada recurso que viene a sus manos. Oro por las relaciones familiares, por cada familia, cada matrimonio. Señor, que la paz reine en cada hogar. Que tú traigas restauración en aquellos conflictos, en aquellas disensiones y pleitos, y pongas tu paz en medio de cada familia. Padre, gracias te doy y pido la fortaleza de Dios sobre cada uno de aquellos que enfrentan tentaciones, pruebas, dificultades, para que salgan victoriosos y puedan caminar en la santidad que Dios estableció para sus vidas. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno y declaro victoria para cada una de esas vidas y camino de santidad para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Camine en la santidad que Dios dispuso para su vida. Pídale a Dios que le fortalezca en cada área y lo esperamos el miércoles a las 19 horas que compartimos una reunión poderosa en este lugar. Dios le bendiga ricamente y el sábado